¿Qué tal, amigos de Factotum Records? Pues miren nada más a quién tenemos hoy, una visita de lujo aquí en la Jardín Balbuena, al gran amigo, juglar, escritor, músico, compositor y no sé qué más, y hoy lo vamos a descubrir, Fernando Rivera Calderón. Fer, gracias por estar con nosotros. No, un placer volver aquí a mi barrio de la infancia. Oye, cuéntame, ¿creciste aquí en la Balbuena? Sí, en una zona muy rara porque yo vivía sobre Boulevard Puerto Aéreo, en una cuchillita que estaba entre la Jardín Balbuena y la colonia Ignacio Zaragoza y luego la Mocte. Entonces yo estaba, digamos que, justo entre los fifís y la chairiza. No, justo ¿No entre era chico malo de la Mocte que se venían a hacer sus travesuras a la Balbuena? Mis abuelas vivían en la Moctezuma, que para mí era muy padre ir a la Mocte porque es barrio, ¿no? Y la Balbuena, que es una zona bien particular porque refleja un momento bueno económicamente para toda la banda que trabajaba en la Merced, que empezó a sentarse aquí y a vivir pues con un nivel más alto, ¿no? En esta zona del oriente de la ciudad. Así que quiero mucho la Balbuena. Siempre andaba en bici acá en Cecilio Robelo, en Genaro García. Pues ahí pasaba frente a la casa de las chavas que me gustaban, me tocaban 2, 3 tranquisas, caídas de bicicleta, amigos muy entrañables que algunos ya no están en este plano, pero bueno, pues cada que vengo por acá la paso muy bien. Pues de hecho hace rato recordábamos que yo hasta íbamos a las fiestas del castillo ahí en Cecilio Robelo, ¿ah? Sí, fiestas bastante locochonas, pero era todo un ambiente, era una colonia como un poco con un ambiente cerrado, ¿no? Entonces todos nos conocíamos, muchos íbamos a las mismas escuelas, ¿no? Entonces la verdad es que es un espacio chido y no ha cambiado tanto en los años, ¿eh? O sea, la verdad es que sigue siendo una colonia bonita, con menos delincuencia que antes, porque hubo una época que cayó la banda así a atracar todo, pero no ha cambiado tanto. Me gusta porque siento de repente que sigo en la misma colonia donde caminaba hace 40 años. Es padre, pues ¿qué te parece si ahora hacemos un recorrido a hablar de tu vida los últimos 40 años? Venga. Por un recorrido en la tienda y ahí nos vamos a ver qué joyitas nos encontramos y qué recuerdos te traen. Seguro vamos a encontrar muchas. Venga. Pues mira, aquí tenemos un rincón, mi querido Fer. Por ejemplo, empezamos con este póster del gran Charles Chaplin. Yes. ¿Qué te recuerda el cine mudo? Porque es una de tus grandes pasiones, el cine. ¿Qué te gusta del cine mudo? No, bueno, me encanta. Creo que el cine mudo y sobre todo el cine de comedia mudo, con personajes como Charles Chaplin, como Harold Lloyd, que es mi... El delgadillo. Sí. Buster Keaton, el cara de palo. Todos estos personajes, la verdad es que admiré y aprendí mucho, porque además me tocó ser de una generación que cuando era niño, en Canal 11 por las mañanas pasaban pequeños cortos de estas películas, ¿no? O pasaban las películas completas. Y ahí me enamoré, por ejemplo, de Harold Lloyd, porque a diferencia de Chaplin, que viene siendo como el Cantinflas, ¿no? Es un cuate que viene de abajo, es como Cantinflas era un peladito y Chaplin pues era un cuate que vivía en la calle y que no tenía dinero. Harold Lloyd no, Harold Lloyd ya es un clase media, es el primer comediante clase mediero, como medio godines, que trabaja en una empresa, que tiene que quedar bien con los clientes, que le gusta una chava que quiere al güey que es más rico que él, entonces tiene que luchar para... Entonces es como el pionero de un tipo de comedia que creo que luego pues continuó Woody Allen y que han continuado muchos Monty Python, muchos personajes, incluso pues yo me siento como un heredero de ese humor, ¿no? Muy... que aunque yo pues afortunadamente cuento con la palabra, ¿no? Que es maravillosa para hacer reír o para hacer pensar, lo que sembraron ellos en blanco y negro, bueno, y por otro lado pues el cine de monstruos, ¿no? Yo fui muy fan de todo lo que hizo la Universal en los años 30 y luego la Hammer y todo este cine de horror, Lon Chaney, Boris Karloff, Bela Lugosi, Vincent Price, o sea, soy fanático de esos inicios del cine maravillosos, ¿no? Insuperables, la verdad, porque nada de lo que se haga hoy se parece a estas joyas. Siento yo que mi papá me platicaba en 1927 de Jazz Singer, la primer película sonora con Al Jolson. ¿Te acuerdas aquel gran cantante? Sí. La primer gran figura mundial? De hecho era sueco, se pintaba de negro y así salía cantando. Ajá. Y la primera película, hace poco me salió un disco que por aquí debe de estar, de Jazz Singer del 27 en 78 revoluciones. Wow. Y eso te hace recordar, ¿no? Que esos momentos fueron la base de lo que hoy vemos, incluso ahora la gente lo retoma. Y fíjate que hace años, hace ya como
15 años, me tocó musicalizar en la Cineteca El Hombre Mosca de Harold Lloyd. Entonces no fue monocordio, hice un ensamble especial, yo tocaba el piano, había trompetas, había un contrabajo, y estábamos al lado de la pantalla, proyectaban la película y nosotros íbamos tocando, pero además improvisando sobre lo que iban haciendo los actores, metiendo efectos de sonido, y fue una experiencia, fue un ciclo que hizo la Cineteca, de invitar a varias bandas a musicalizar películas, y eso fue inolvidable. Inolvidable. Oye, mi querido Fer, la música clásica me imagino que también te encanta. Yo creo que tu papá fue un amante de música clásica y lo escuchabas mucho en los libros y la música, sigue siendo. ¿Qué tanto ahora que tienes monocordio, por ejemplo, tienes ese parte de vas para atrás y dices, esto lo retomo cuando escuchaba, no sé, a Tchaikovsky, a Mozart, de chavo? Pues afortunadamente mi papá mis dos padres mi mamá y mi papá son melómanos de diferentes géneros. Mi papá en particular de la música clásica, y desde muy niño tuvo esta generosidad de no decir, ay, al niño no le va a gustar. No, desde niño me ponía a Chopin, por ejemplo. Chopin, un libro con sus polonesas, mazurcas, que yo me lo acabé. O sea, lo ponía hasta que me lo acabé el disco. Ya no me compró otro mi papá. Luego me acabé el de Bach, de Tocata y Fuga en Re menor, porque yo lo ponía y con el tirurí alucinaba que llegaba Drácula, güey. ¿Qué pasaba? Evidentemente, cuando me llegó al cine a ver Fantasía de Disney, mi papá tenía el disco del Aprendiz de Brujo de Paul Dukas. Bien, me viajaba. Oí mucha música clásica de niño, me encanta desde los clásicos Vivaldi, Händel, Haydn, hasta los románticos, ¿no? Amo a Chopin, amo a Beethoven, amo a Liszt, a todos estos. Y también ya, pues la música más contemporánea, ¿no? Desde Tchaikovsky, que me encanta, toda su obra y su vida atormentada en esta sociedad homofóbica y castigadora, ¿no? Vidas muy tremendas, pero la música de Tchaikovsky es la música más dulce y juguetona, y la música de monocordio, para quien tiene ese oído y estas referencias, va a encontrar un montón de referencias a la música clásica, armónicas o pequeños guiños. En mi canción Cielo Atómico, por ejemplo, de mi disco La Hora del Tiempo, hay una figura que es tomada tal cual de la Tocata y Fuga en Re menor de Bach, pero solo el que tiene un oído como más educado o más afinado en eso dice, ándale, este cabrón está metiendo ahí el ta 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 ta, que al final pues es seguir un poco el planteamiento que Bach hizo, que la música se puede retroalimentar de sí misma, que tú puedes autorreferenciarte, que es lo que hacen los Beatles, ¿no? Juegan con sus propias rolas y las vuelven a retomar después, pero les cambian el sentido. Y yo creo que eso es la música. Mucho eso también, bueno, claro. San Brian Wilson, claro. Otro que también pues escuchó mucha música clásica, igual que Paul McCartney, igual que muchos músicos. Hasta los metaleros oyen mucha música clásica, lo reflejan en él. No soy el más fan del metal actualmente, pero reconozco que hay muchas armonías y solos de estos guitarristas que tienen mucho que ver con la música clásica, con Paganini, ¿no? Con todos las estos bandas alemanas que hacen mucha música de heavy metal, hacen mucho. Tienen mucho. Y qué bueno, porque la verdad es que esta música nos pertenece a todos, es un patrimonio humano que quien sepa valorarlo, pues es un tesoro. Mira, por ejemplo, aquí tenemos, mi querido Fer, esto que me parece es uno de tantos tesoritos que vamos teniendo en Factotum. Este es de Berlioz, del Romeo y Julieta, pero por ejemplo, este es de la RCA. Ve la edición. Esta edición tiene más de 75 años, 80 años. Fueron los primeros discos de color. De peso, además. De peso eran más de 200 gramos, esto es otro tipo de acetato. Entonces, estas maravillas, cuando las valoras simplemente en su presentación, ese romanticismo que siempre he pensado que el arte en los discos de vinil jamás será igualado ni en CDs ni en plataformas. Bueno, ¿te acuerdas de esas colecciones que hacía el Reader Digest? El Reader Digest. Unas pinches cajotas de Agustín Lara, de música latinoamericana preciosas. A ver si producción nos busca, Ponchito, búscanos unas de selecciones del Reader Digest. Bueno, la música barroca también, ¿no? Aquí que está Albinoni, Corelli, Bach, Pachelbel, bueno, el canon de Pachelbel, que es como el final de los clips de la música clásica, ¿no? O sea, es el clásico de clásicos. Oye, y cuéntame, en tu infancia, bueno, creciste tienes dos hermanas, ¿verdad? Tengo dos hermanas menores que yo, sí. Me comentas, es muy fresas, muy diferentes a ti. Por ejemplo, de chico, ¿qué escuchabas? ¿Qué música? Por ejemplo, lo que ves aquí, dices Timbiriche, Carmela y Rafael, Juan Gabriel, tenemos allá los románticos de Cuba,
a Miguel Mateos. ¿Qué escuchabas en tu, digamos, preadolescencia? De todo, la verdad es que es muy bonito este panorama. Oía mucha música clásica, pero oía mucho a Juan Gabriel. Juan Gabriel, de hecho, hasta le hice un poema en un libro que tengo porque me parece un personaje fuera de serie. Le gustaba a mi mamá, le gustaba a mi abuela materna, le gustaba a mi abuela paterna. Mi abuela paterna tenía un póster de Juanga en su casa, recortado del periódico y enmarcado, que estaba Juan Gabriel así, muy chavo, y decía: conquistó España con arte y gracia, ¿no? Y mi abuela se sentía orgullosa porque ella decía que desde Pedro Infante no había habido otra figura tan carismática y talentosa en el mundo de la música. Tal vez tenga razón, ¿eh? O sea, pero, por ejemplo, mi abuela era de Hidalgo y en mi casa se oían mucho guapangos, los guapangos. Y guapangos, de hecho, con contenido también político, porque a mi papá le gustaban los Leones de la Sierra de Jichú, de don Guillermo Velázquez, a quien yo ya he podido entrevistar, que considero un buen amigo, pero era mi ídolo cuando yo era niño, porque le cantaba a la desigualdad social, al abuso de los patrones, a los migrantes, esa vena de la música mexicana política, ¿no? Que siempre está crítica y conectada a los problemas. Oía muchísimo a Luis Miguel porque a mí me tocó ser un chavo clase mediero que no tenía antena parabólica como muchos carnales aquí en la Jardín Balbuena. Entonces yo solo oía Radio Éxito, Radio Capital, Radio 590, La Pantera. Entonces mi formación no era de Police ni de Led Zeppelin, sino de Luis Miguel, Timbiriche, Mijares, bueno, y Miguel Mateos, que pues sí, me volví un gran fan en la época del rock en tu idioma. Fue el último personaje a quien yo admiré, era como mi ídolo. Fue la última persona a la que le pedí un autógrafo porque no sé si fue con ese disco que lo fui a ver a una tocada que dio en el Salón Margo, que cerraba, él abrió Alquimia, luego Neón, Caifanes y Miguel Mateos. Y Miguel Mateos en esa época era el dios, ha de haber sido 87, 88. Y me esperé hasta el final del concierto y me fui a la puerta de atrás con un montón de chavitos tetos, con mi disco para que saliera y darle, que me diera el autógrafo. Y ya, güey, o sea, sale en su coche, yo, Miguel, mi disco, y lo agarra la pluma, lo está firmando y veo como sube la ventana y se va con mi disco, güey, así de, ¡no! Y bueno, pues fue muy duro, pero ahí me cayó el 20 de, bueno, qué ridículo. Ah, se llevó tu disco. Se llevó mi disco. No. Luego se lo conté a él en una entrevista que le hice, que fue muy loca, porque también me dijo Miguel algo que me sorprendió, que le digo, oye, pero tú, que no sé qué, y me dijo, bueno, es que a mí me costó mucho entender que yo era una leyenda. Y yo decía, ay, cabrón, no mames, qué buena. No solo eres argentino, sino además eres una leyenda. Pero sí, esa experiencia fue muy padre. Está muy loco. Porque me hizo pensar también lo que significa esto de pedir autógrafos. Yo respeto mucho a la banda que viene conmigo y me pide un autógrafo, y créeme que lo hago con mucho gusto y mucho cariño. Pero también creo que hay un momento en la vida de todo fan que entiendes que es mejor tomarte una chela con la persona que admiras a tener un fetiche con su huella digital. A mí hay personas que me dicen, oye, fírmame esto, tómate una foto. Y les he dicho, ¿no prefieres que nos vayamos a echar una chela? No, fírmamelo. Güey, no soy una cosa, te estoy invitando a que nos conozcamos. Porque, de ver. A veces corres el riesgo, como dijera el gran Oscar Wilde, de amo al artista y odio a la persona, ¿no? Claro. Hay cosas que son momentos, como dices tú, que a veces es encontrar ese tiempo, ¿no? Y espacio. Sí, y a veces, bueno, pues el fan ve al artista tan grande que si el artista te dice, oye, vámonos, vente, te invito a una fiesta. No, ¿cómo crees? No, yo nomás quería un autógrafo. Porque también, pero a mí me encanta hacerme amigo de la gente que admiro. Un día vi a La Maldita Vecindad en su primera tocada en Rocotitlán, siendo unos adolescentes ellos, y yo igual. Y fui al final del concierto a pedirle un autógrafo a Rocco, que yo era un chavo muy fan, ¿no? Me encantaba ver a los grupos tocar. Entonces llego con Rocco y le digo, oye, me das tu autógrafo, y me dice, no, carnal, porque el autógrafo es un signo de poder de un artista que está arriba y el público que está abajo, y nosotros no creemos en eso. Ten mi teléfono y háblame, y ve al ensayo de La Maldita la próxima semana, te invito a que vengas a vernos. No, pues ya nos hicimos cuates, fui a su ensayo ahí en una bodega en San Cosme, de la bodega de libros del papá de Rocco, y fue bellísimo. Y ahí entendí, pues es mejor esto que un autógrafo, es mejor acercarte sin miedo y entender que sí, efectivamente, todos estamos así, no hay arriba y abajo. El artista simplemente tiene la fortuna de que logró hacer algo que conectó con los demás, pero eso no te hace más que los demás. De hecho, ¿no? Me comentas, por ejemplo, ahora que estás haciendo tus programas de televisión ya de hace algunos años, que ese
aura, ¿no? De ser muy famoso y estar en la televisión, me lo comentas, ¿no? Si llegas a quitarte de la televisión unos 2, 3 años, la gente a veces olvida, porque la memoria traiciona y olvidamos muy rápido, sobre todo aquí en México, ¿no? Y esa parte es linda, la que dices tú, de conocer a la persona y te quedas con eso de la persona. ¿Qué te parece? Seguimos caminando de este lado de la tienda, mi querido Fer, y acá, por ejemplo, mira, tenemos, hace poco vino nuestra amiga Kenny Avilés y tuvo acá un meet and greet y se la pasó de lujo y bueno, estamos en la sección de rock en español, rock en tu idioma. Ya dijiste hace rato de Miguel Mateos, pero ¿cómo te tomó a ti los 80s y parte de los 90s todo ese rollo del rock en tu idioma y rock nacional y latinoamericano? Antes de empezar, me persigno ante la imagen de Nine Inch. Ah, perfecto. Bueno, qué bueno que haces tú un gol ahí del póster de... No, genio total, absoluto, genio total. Pero bueno, volviendo a los 80 y eso, bueno, primero hablar de Kenny. Creo que Kenny es un personaje entrañable, muy querido, con una vida tremenda, loca, siempre rodeada de gente muy talentosa, pero yo la tengo mucho aprecio porque cuando salió mi primer disco de Monocordio, un EP, que salió en Discos Antídoto, la disquera del señor González, de las primeras personas que yo, sin ser nada, ni tener ningún antecedente, o antecedentes muy, muy pequeños en el rock, Kenny me dijo, oye, me gustó tu disco, lo escuché y me gustó mucho, vas muy bien, échale ganas, o sea, me dio una palmadita que en esos momentos siempre te hace mucha falta. Yo en los 80 estaba en la prepa y descubrí el rock mexicano a través de 3 cosas fundamentales para mí: Botellita de Jerez, Jaime López y Rodrigo González, en cassettes, afuera de la UAM Xochimilco o con mis cuates de la prepa. ¿Tú estudiaste en la UAM, verdad? Estudié comunicación en la UAM. Pero bueno, esto fue un poco antes, esto fue en la prepa y en la Colonia del Valle. Íbamos a una prepa muy, muy chafita, donde iban los hijos de Javier Batis, que eran unos fresas, que no te puedes imaginar un papá tan rockero y unos hijos tan fresas. Todos los güeyes se subían al techo de su coche frente a la prepa, le subían a Rick Astley y bailaban, ¿no? Y luego llevaban las liras de su papá. Y bueno, pues ahí seguramente se iban al News o al Magic. Sí, pero en la escuela a veces sacaban una lira de su jefe y todos alrededor de ellos, y bueno, ahí ellos me enseñaron cómo se tocaba el blues, cómo se hacía la figurita clásica del blues. No eran muy mis cuates, pero pues era fascinante que llevaran las liras de Javier Batis, ¿no?, a la prepa. Y en ese tiempo, con los amigos que teníamos nuestro primer grupito, caminábamos pues para tomar nuestro camión hacia el Metro Xola, y un día caminando oímos a una banda tocar en una casa. No mames, suena bien, ¿quién será? Tocamos, nos abren nos abre Jorge Mondragón, que en ese tiempo le decían el tío Panqué, famoso manager de Gael García. ¿Qué onda? Oye, ¿quién está tocando? Ah, pues los Chavos de Neón. ¿Podemos pasar? Sí. Bueno, ya no volvimos a la prepa. Todos los días llegábamos a la casa de los de Neón, sentados oyéndolos ensayar. En el momento en el que les llega el rock en tu idioma, sale su primer disco, entonces yo aprendí mucho de ellos, ¿no? Los admirábamos. Un día me acuerdo que nos dijeron, a ver, chavos, llevan un año viniendo aquí volándose las clases y que tienen su grupo, ¿no? A ver, toma mi guitarra, toquen. Con su equipo increíble, güey, pues no mames, tocamos, sonaba horrible. Dije, no mames, creíamos que tocábamos bien hasta que tocamos con buenos instrumentos, güey, ¿no? Pero bueno, eso fue una década muy padre, porque yo sí ahí me decidí que yo quería hacer música, que quería componer canciones, que quería ser como ellos, ¿no? Que quería ser un poco como los de Neón, como los Caifanes, como... Ya luego con el tiempo fue cambiando un poco mi idea, pero creo que toda esta generación me inspiró mucho para poder hacer lo que yo hago, ¿no? Y tuvieron... no es que no hubiera rock en tu idioma antes, ¿no? O muchas generaciones que se perdieron. Les tocó ser parte de un movimiento de mercadotecnia. De hecho, que les permitió. Tienes razón. De hecho, platicando con el señor González, siempre hay un lado oscuro en esos 80s del rock en tu idioma, porque nada más los famosos llegaron. Sí, los elegidos por el dedo de Dios. Y había una cuestión elitista también y un poquito así, porque también fue muy efímero, ¿no? Y eran grupos, por ejemplo, Miguel Mateos era una bomba, ¿no? Los Hombres G llegaron, Soda Stereo. Sí, pero por ejemplo, a Jaime López lo firma a BMG y ya cuando tiene el disco le dicen, todo perfecto, te vamos a vender como el Joaquín Sabina mexicano. No mames, no, yo soy el Jaime López. No, pero es la mercadotecnia. No lo acepto.
pues no sale tu disco, güey. Y le congelaron El Hombre de Wall Street, que es uno de los grandes discos del rock mexicano, porque la industria no te permitía ser rockero en esencia. O sea, un rockero en teoría es un rebelde, un irreverente, un güey que se opone al sistema. Si te ofrecen un contrato y 10 pesos, ya valió madre tu rebeldía, no mamen. A mí me pasó, no en el primer momento Rock en tu Idioma, pero cuando sale Culebra, estoy entre un grupo de bandas que les interesan. Culebra fue, digamos, lo que quedó del Rock en tu Idioma. Lo dirigía Humberto Calderón, que era mi cuate de Neón. Estaban varios grupos para grabar y al final estábamos mi banda, que era el Cuerpo de Cristina, que era un grupo muy dark, de rock como hereje, y Los Lagartos. Y fue muy claro que firmó a Los Lagartos y me dijeron, es que tu música es muy intelectual, güey, nadie quiere oír que critiquen a la religión, nadie quiere... Y le decía, bueno, bien, entonces Los Lagartos son mis cuates y los quiero mucho, pero entonces está más chido sacar un disco que hable de la quinceañera y de que te la jales en el baño. O sea, de verdad, ese es el nivel que le vamos a dar a la música en este país, güey. O sea, yo hablaba de Nietzsche en mis canciones y... O sea, como este güey, ¿no? Digo, qué loco que Trent Reznor, hablando de cosas tan terribles, haya tenido un espacio en la industria y en el público. Y aquí te lo negaban, güey. A mí me bloquearon y yo dejé la música muchos años porque dije, claro, prefieren música frívola, banal, letras estúpidas, a un güey que se la pasa leyendo y escribiendo. Pero bueno, afortunadamente eso que pensaba en ese tiempo, el tiempo mismo me cayó la boca, porque lo que yo hago ahora se consume mucho más que esos que tuvieron la oportunidad de firmar con la gran transnacional cuando yo quise hacerlo, ¿no? Claro. Oye, mira, hace rato me decías de lo de, ¿te acuerdas de Reader's Digest? Oh. ¿Te acuerdas? Miren, por ejemplo, estas joyas, ¿no? Aquí tenemos al gran Frankie Boy, a Nat King Cole, a Dean Martin, imagínate, ¿no? Y eran, aparte, pesados, ¿no? O sea, el Hit Parade, lo recibías, imagínense, esto lo traía el cartero, amigos. Era hermoso. Era hermoso, pesadísimo, y bueno, lo abres y son 10 discos, ¿no? Un diseño, además, O sea, muy moderno, ¿no? O sea, que eso es lo bonito de... ¿Qué te parece, mi querido Fer, si escoges un disco y lo pones en las tornamesas para recordar qué te gustaría poner? Uy, pues déjame ver si en este disco de Village People viene Los Ríos de Babilonia. Creo que no viene. No, esta no viene. Que por ahí también tenemos. A ver, bueno, déjame ver, ya sé que voy a poner, lo vi por acá, Ay, mira, ¿sabes qué? Te voy a hacer los honores. Vamos a abrirlo porque sí está... Me parece que Tug of War es uno de los grandes discos, pero del top 5 de Paul McCartney en toda su carrera. Vaya que Paul tiene muchísima obra. En este disco él se vuelve a encontrar con George Martin como productor. Exactamente. Y son unas canciones bellísimas. ¡Oh, qué honor! De hecho, aquí se hizo famoso porque aquí viene la de Ébano y Marfil, si no viene... Sí, creo que sí. Ebony and Ivory, que canta con Stevie Wonder, pero también es muy importante este disco porque viene la canción Here Today, que es el tema que le dedica John Lennon, que es un tema estremecedor. Quiero mucho este disco, le tengo mucho afecto, de verdad, y me encanta esta edición. Además es una foto preciosa de Paul en su estudio, en un estudio poca madre, escribiendo su letra, o sea, en el momento creativo que todos hemos alucinado, ¿no? Con Paul McCartney. Exactamente. Oye, ahorita que hablas de ese proceso creativo, ¿cómo preparas tú tus procesos creativos cuando estás componiendo música para Monocordio? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo te llega? Yo sé que el amor, tú eres tu alter ego. Me enamoro y me doy en la madre. Pero ¿cómo preparas eso? Al ver la foto me puse a pensar, ¿cómo Fernando Rivera Calderón se descubre y redescubre para hacer un proceso creativo de música? Bueno, pues vamos a ponerlo y te voy contando del proceso creativo, si te parece. Bien, qué bonita tornamesa, mano. A ver. ¿Cuándo quieres venir a pinchar? Aquí para Totem Records hacemos fiestas de selectores de vinil. ¿Y qué te parece si te traes tus discos y pones estaría muy bueno. de musiquita? DJ Monocordio. Ay, papá. Fíjate, esta rola empieza además... Tug of War es el nombre que se le da en Reino Unido al juego de la cuerda. Jalar la cuerda de un lado, jalar la cuerda del otro. Entonces, aquí todo el principio estamos escuchando ¿cómo jalan la cuerda? A la gente que jala antes de que empiece la canción. Y bueno, hablando del proceso creativo, es eso también. Es un tug of war, es una estira y afloja entre la vivencia que te hace llegar a una canción, que puede ser una vivencia muy feliz y muy amorosa, o una vivencia muy terrible, también casi siempre en términos amorosos, pero a veces también en términos de la vida misma.
Pero luego ya, la otra parte es esto que vimos en la foto de Paul, mi espacio donde yo realizo eso, ¿no? Que es mi casa, es mi cueva, así como este espacio que es una cueva, ¿no? De amigos y de gustos musicales, pues en mi casa también estoy rodeado de muñecos, de imágenes, habitualmente pues me tomo una cerveza, una copa de vino, y me pongo a jugar, me quedo un largo rato, me doy un tiempo para que esa idea que tengo, a veces me río, a veces no sale, a veces acabo llorando y termina saliendo una hermosa canción. Oye, Monocordio, ¿por qué le pusiste el nombre de Monocordio? ¿Hay algo detrás o es algo muy simple? No, es algo complejo. Llevaba ya un rato buscando nombres para este proyecto que quería hacer y el nombre previo era Nadie. Yo iba a ser Nadie, ¿no? Porque se me hacía chistoso jugar con eso. Pero nombre es destino y si tuve unos amigos muy queridos que se llamaban el Grupo No y el desenlace del Grupo No fue una tragedia, murieron todos, o sea, todo fue no en su vida. Yo pensaba que si me ponía Nadie era como llamar a hacer nada, ¿no? Así. Entonces, estaba leyendo un libro sobre mística medieval y había unos sabios medievales que pensaban que el universo era un monocordio, una sola cuerda que Dios tensaba o destensaba y esa vibración producía todo. Que es una teoría parecida a la de las supercuerdas de la física cuántica moderna. Cuando oí eso yo dije, bueno, yo siempre me he sentido como una cuerda vibrando, ¿no? Como un ser ahí que vibra. Y dije, qué bonito, yo soy un monocordio, soy una cuerda, pero cuando me junto con Memo, somos dos cuerdas y vibramos como un acorde. Si somos 3, 4, 5, 6, pues una sinfonía. ¿Y qué pasa cuando piensas en toda la humanidad? Pues no estamos haciendo música cósmica, no es la música de las esferas, nuestro pinche ruido, desde los claxones y los coches hasta las orquestas tocando. ¿Cuántos grupos no están ensayando en este momento? Es decir, ver la vida como un acto musical, el universo y lo que pasa entre los planetas como algo que tiene que ver más con la vibración, que tal vez emana de una canción primigenia, ¿no? ¿Qué tal que en el principio, más que un Big Bang, fue música, vibración? Oye, qué padre, pues es algo mucho más complejo. A veces es como, estaba leyendo un libro de los nombres de Soda Stereo, por qué le pusieron Soda Stereo. Y también había un rollo muy simple, pero el tuyo en tu caso es un rollo muy complicado y muy padre que lo expliques tú en primera persona. ¿Qué te parece ahora, mi querido Fer, si hablamos de este disco de Paul McCartney? Nos vamos un poquito a... Yo soy amante de la radio, yo estudié también comunicación y me gusta mucho la radio en México. Desgraciadamente creo que la radio en México está delirando y está a punto de morir. Y yo creo que de los últimos programas que se han hecho, que han reivindicado la radio en México, tú lo hiciste, que se llamó El Hueso. Cuéntame cómo nació ese programa que duró 11 años y cómo fue toda esa expansión de 11 años, sobre todo en una estación que era, pues de alguna manera muy famosa, W, sí, histórica, ¿no? ¿Y cómo fue todo ese proceso del Hueso? Pues fue un proceso muy interesante porque además no fue algo como que yo buscara. Yo había hecho el proyecto de Monocordio, había nacido mi primer hijo, estaba yo como muy enamorado y con ganas de que Monocordio fuera lo que me absorbiera de tiempo completo. Pero saqué mi disco de Monocordio, mi EP, lo llevé a varias disqueras, lo intenté mover y a nadie le interesa. Me decían, qué bonito está, quién sabe cómo lo vamos a vender, no nos interesa. Entonces, en ese tiempo yo estaba en la radio, bueno, estuve un tiempo con Ciro Gómez Leiva y Denise Merker cuando estaban en el Canal 40, haciendo El Palomazo. Pero eso fue algo muy loco, porque pues a mí me gusta improvisar y en mi relación con Armando Vega Gil, que él también era muy buen improvisador, pues empezamos a hacer canciones y les gustó que hablábamos de política y se nos ocurrió un día hacerlo y de pronto pues ya después de estar con Ciro y Denise nos invitó Carlos Loret de Mola, hoy muy vilipendiado por su manera actual de hacer periodismo, pero colaboramos con él un tiempo y de ahí salió en la W la idea de ¿por qué no hacer un programa de comedia? En México nos reímos mucho, pero nadie se ríe en los medios de comunicación, son muy solemnes. Y salió la propuesta de hacer un programa parecido a La Luciérnaga de Colombia, que en Colombia cuando hubo broncas eléctricas que cortaban la luz todos los días a las 7, la gente prendía sus radios de pilas para escuchar La Luciérnaga. Y imitaban políticos, y entonces El Hueso retoma un poco esa idea, pero la desarrollamos. Yo le puse El Hueso porque pues pensaba en el hueso de los músicos, que son las chambas feas, que tengo unos 15 años, güey, una boda, ni pedo, vamos. Esos son los huesos. El hueso en el periodismo, que yo empecé de hueso del periodismo, que es
ve por el cable, vete por las fotos, vete por las tortas, güey, ¿no? De hecho, en el Nacional creo que cubría, Empecé en el periódico con los deportes, la lucha ¿no? libre. Bueno, deportes en general, pero mi especialidad eran las luchas. Y bueno, pues la verdad la pasaba muy bien, era muy divertido. ¿Ibas a la Coliseo y a la México? Y a la Revolución y al Toreo de Cuatro Caminos, sí. ¿Te tocó ver nunca viste a André el Gigante aquí en México? Vi a Andrés Gigante, vi a bueno, a los Tres Brazos, que ya murió Super Porky, a los hermanos. Canek, a los hermanos. A Canek, bueno, Dinamita, a Canek lo entrevisté y lo pude ver sin máscara, un tipazo, Yo creo que es mejor que se ponga la máscara. Sí, ¿no? ¿te acuerdas que levantaba a Canek a los güeyes, pero así Incluso completamente es famoso así? Porque levantó a André el Gigante. Levantó a André el Gigante. No, que Imagínate. además pinche André el Gigante, no manches. Me tocó ver a Love Machine, a Black Magic. Abdullah de Butcher, un gordo norteamericano, ¿te acuerdas? Un gordo negro. No, increíble, impresionante. No, pues eran fenómenos, ¿no? Hulk Hogan, que también vino a México. A Oro, que fue un joven como tipo místico, Que falleció, ¿verdad? murió en una pinche... Y yo era muy amigo del presentador de las luchas de ese tiempo que se llamaba Vitorino. Un gordito. Le decían Vitorino porque era como el Se cantante parecía. Sí, me acuerdo. Y era un tipazo, cabrón. Era buen amigo mío y se murió él viendo las luchas. Le dio un infarto, era tan obeso que un día se quedó dormidito y peló, cabrón. Pero bueno, fue una época muy bonita. Ya hasta me perdí que me habías preguntado. Del hueso, de que le pusiste el nombre. Bueno, y luego, pues empezó el programa y sorprendentemente para todos, pues fue un hit. Porque pues claro, había canciones que yo improvisaba, había imitaciones de políticos, dábamos las noticias, pero nos reíamos y además éramos muy buenos amigos en ese tiempo. Lamentablemente el éxito pervierte también las cosas. Y de entrada, un periodista, entre comillas, Salvador García Soto, y Cristian Ahumada, que era el duende, que actualmente es quien hace a López Obrador en Televisa, les ofrecieron en Radio Fórmula una lana y se robaron el hueso. Se lo llevaron a Fórmula, se lo robaron así, tal cual. Y porque querían cobrar ya más, porque dijeron, no, es que la gente oye este programa por nosotros. Y querían cobrar más que todos y pues mejor se fueron. Y se querían llevar a todo el programa. Pero eso que pasó con ellos luego pasó con mi excompañero de banca que decía, es que la gente oye el hueso para oírme a mí. Es que yo soy el que mueve. Entonces, te enloquece, güey. O sea, que la gente, que tengas un proyecto que tiene éxito, en Televisa que nos pagaban bien, que nos trataban, nos consentían mucho, pues la gente pierde el piso. Y no es que yo nunca lo haya perdido, pero es que ya lo pierdes una vez y ya no lo vuelves a perder nunca, ¿no? O sea, dices, esto es una mamada. Tu fama, tu lana, todo eso son espejismos efímeros, güey. Vaya, ¿tú nunca pensaste que el inicio del hueso, No, yo creí que iba a durar 3 meses, güey. O sea, 11 años después y que te das cuenta que los ratings están hasta acá. No, sí, un nivel de audiencia, y no solo de audiencia, de impacto político, o sea, nos hablaban políticos, se enojaban. Con López Obrador, bueno, yo tuve varias peleas así de que se paraba y no, es que no estoy de acuerdo, no, pues yo tampoco, cariño. Pero era un gran programa, fue un gran programa hasta, pues que esta ambición, ¿no? De ser la figura pública, de seguir ganando mucha lana, de sentirte como que eres no sé si puedo decir groserías. Sí, sin censura, sentirte don vergas, ¿no? Literalmente, pues no te lleva a nada bueno. Curiosamente, nuestro compañero que yo siento que causó que se acabara el hueso, pues sí, Enrique está pues, solito en su cabina, ¿no? O sea, se quedó sin amigos, pero claro, tiene My Precious, tiene su programa, güey, su micrófono, su sillita. ¿Qué sabes para qué sirve eso? Para 2 cosas. Para que lo hagas rollito y... Oye, y de alguna manera, por ejemplo, termina eso abruptamente, porque me parece que terminó de una manera que no fue, pues, muy... Fue una ruptura literal. Yo rompí el micrófono, lo aventé, lo rompí y los mandé a la chingada y me sacaron los de seguridad y se acabó mi historia en el hueso. Oye, pues vamos a dar otro paseíto por acá. Mira, acá hay unas, por ejemplo, ¿qué me dices tú del cine de luchadores, por ejemplo? Este póster vintage del Santo. Me encanta, el póster es una joya. Mi tío me hizo favor de saludé a mi primo y mi primo me lo pasó a mí. ¿Qué te parece la lucha y el cine de luchas? Bueno, después? me encanta. De niño mi imaginación volaba con las películas del Santo, de Blue Demon, a tal grado que cuando empecé a hacer periodismo, al primero que entrevisté fue al Santo. Ya había muerto, pero fui al Panteón y hice una entrevista con el Santo ya muerto. Y tengo una foto con el fantasma del Santo. Conservo ese periódico del 89, 90. Entrevisté a Blue Demon.
varias veces, siento que me hice un poco amigo de él, me llegó Manotas. del Manotas, un personaje maravilloso, que siempre tuvo pelea con el Santo, incluso el hijo del Santo, ya grande Blue Demon y el Santo, el hijo del Santo le fue a pedir a Blue Demon asesoría, porque él era el maestro, Blue Demon era el gran maestro, y Blue Demon no le quiso dar al hijo del Santo, dijo, no, a ti no, y obviamente eso hizo que la pinche pugna entre los dos fuera más, cabrón. Amo ese cine, creo que hay grandes momentos de ese cine. El Santo contra las mujeres vampiros, de las que más se habla, pero en realidad hay muchas muy buenas. De hecho, salió hace unos días en internet que hay una película que fue censurada donde hay muchos desnudos con Aldo Monte. Es una versión de Santo acuerdas? contra las mujeres vampiro, pero una versión topless. Topless. Para venderla en Estados Unidos y en otros lados. Es la versión prohibida, según. Claro, claro. Y bueno, pues admiro mucho eso. He logrado también platicar con el hijo del Santo, que es buen cuate, y me contó, por ejemplo, cómo se enteró que su papá era el Santo. Que él no sabía que su papá era el Santo. Pensaba que su papá se dedicaba a los viajes. Sí, iba a trabajar, sí. Y salía con su maleta. Y un día le dijo, acompáñame a trabajar. Entonces dice que él iba adelante del coche, que su papá iba atrás, de su papá de traje, y que iba el pelón que salía en las películas, Carlos Suárez que era manejando, su manager. Venía manejando el niño acá y el papá. Entonces él dice el niño que vio a su papá normal. Y que de repente llegan a la arena y que empieza a ver cómo la gente le empieza a pedesco. Sí, a gritar santos. Entonces dice que voltea y en vez de su papá está el santo. güey. El Santo. Imagínate la impresión. No, para eso, este sí, llegué a esta anécdota, la escuché. Bueno, que se volvió luchador. Claro. cual. Y bueno, Wolf Rubinsky, hablando de tu tío, me parece un gran personaje, porque no era necesariamente un actor, era un gran personaje. Sí. Mi papá me contaba que lo iba a ver cuando tenía este show. En el Rincón Gaucho. En este momento me va a decir, ¿qué tiene usted en la mano? Tiene usted en la mano un reloj verde y tiene usted, no, era increíble lo que hacía, pero a mí me gustaba mucho porque sí se notaba que no era necesariamente un actor de formación, pero lo aprendió a hacer. De hecho, pues él llega a México como luchador, Como ya sabes. luchador profesional, además. Y era la gran dupla porque era el Santo y el Gori Guerrero contra el Wolf. Cavernario y Wolf. Y eran unos rudísimos. Entonces esa personalidad, y bueno, después ya la carrera en el cine y después ya de esa voz que tenía, esa voz era un tipo muy único, muy llegaste a especial. conocer, tú? Claro, pues sí, obviamente lo conocí. Qué maravilla. Él falleció cuando yo tenía por ahí como unos 20 y tantos años por ahí. Mira, vamos de este lado ahora, mi querido Fer. Acá tenemos otro de tus grandes pasiones, que tenemos esa frase del maestro Charles Bukowski que dice que el problema con el mundo es que la gente inteligente está llena de dudas, mientras que los tontos o los estúpidos están llenos de confianza. Claro. ¿Dónde te llega tu amor por la literatura? Me imagino que de tus padres. Sí, desde muy niño. Afortunadamente te digo que tuve la gran fortuna de crecer en un hogar donde se leía, había libros y había música. Y yo creo que ese es un regalo para cualquier niño, ¿no? Para cualquier niño con ganas de aprender. Mi padre es un gran lector y además es abogado, pero mi abuelo fue médico, entonces en mi casa había libros de medicina, de derecho, pero también de filosofía, mucha literatura. Y pues yo desde niño jugaba con los libros, desde antes de saber leer. Aprendí a leer muy pronto porque era un niño muy solitario. Como vivía sobre el circuito interior, pues todos mis vecinos estaban en silla de, los habían atropellado en la bici, o sea, pero de veras, o sea, mi vecino de acá lo habían atropellado, mi vecino de acá andaba en silla de ruedas, o sea, entonces no me dejaban salir y pues mi juego era leer. Era un niño antisocial que leía y oía música. Y pues recuerdo que mis tíos y mis familiares pues me regalaban libros todo el tiempo, me estimulaban mucho. No solo libros como El Principito, Juan Salvador Gaviota, cosas así, sino que los fascículos de Cantinflas Show, que seguramente te acuerdas. Sí, claro. O las enciclopedias que iban sacando por fascículos, que esa era una época muy buena. ¿No te daban los agachados de Rius? ¿Te acuerdas de esos? Por supuesto, mi papá compraba los agachados de... Bueno, mi papá escribía en algunos periódicos columnas políticas. Tu papá fue abogado, ¿verdad? Sí, es abogado, Es abogado. pero fue funcionario público casi toda su vida, trabajó en educación pública, fue director de los centros de educación básica para adultos, que era como muy parecido a Linea, pero esto era la continuación de las misiones culturales de Vasconcelos, que era como evangelizar en la alfabetización, Claro. que fue un trabajo bellísimo. Yo, pese a que mi padre es funcionario público y lo fue de gobiernos de muy triste memoria, sí creo que siempre ha habido funcionarios que se la han rifado muy bien y que son de gran honestidad y que tienen una idea de lo real de lo que quieren hacer. Yo ahí sí mi padre pues es un referente ético, ¿no? Porque dentro de ese mundo de lobos
y gente corrupta, muchos que llegaron a trabajar cerca de él y que acabaron prófugos en la cárcel o están ahora en Movimiento Naranja, la verdad es que yo le decía, ¿por qué tus amigos se fueron a Disneylandia toda la familia? ¿Por qué tienen una casa en las Lomas y nosotros no? Porque cuando yo era adolescente decía, no entiendo por qué, si tú eres político, nosotros no me tengo que comprar mi ropa en Aurrera, güey, o sea, no chingues, mis amigos van a McAllen. Y él calladito. Ahora lo entiendo perfecto y lo agradezco. Toda la vida. No me llega, no me llega. Sí. Oye, por ejemplo, ¿por qué no cuentas esta anécdota de cuando te inscriben en la escuela, en este caso era una escuela marista, ¿no? Era sí. El CUM. Y cuenta la audiencia que no, esa historia que es muy divertida, creo yo, porque fue al momento, es divertida escucharla, pero en ese momento fue rudo. Rudo y fue un despertar para ti que te convirtió a lo mejor en lo que te ibas a convertir. Fue mi primer acto de libertad real en la vida. Todavía teniendo creo que 17 años, pero ya fue... Yo siempre fui un niño muy obediente de mis papás. O sea, la verdad es que me volví muy raro porque sí, como que no huyo el conflicto. Entonces, me portaba bien. Tengo una hermana, mi hermana la que me sigue, que era muy desmadrosa y muy rebelde, que curiosamente ahora ella se porta mejor que yo en este momento. Pero, perdón, se me fue el CUM cuando rompiste. Entonces, bueno, me metieron mis papás a una secundaria de hermanos maristas, de puros hombres. Y yo venía de vivir con puras mujeres, tías, abuelas, y era un niño muy consentido, de repente puras madrizas todos los días, porque mi mamá soñaba con que yo fuera al CUM, al Centro Universitario México, que era una escuela con mucho renombre y de niños como riquillos, que seguro iban a tener un futuro garantizado, ¿no? Y mi madre, que venía de una situación también muy difícil en la vida, decía, pues yo quiero que mi hijo se codee con esa banda, ¿no? La peor idea de la vida. Me golpearon 3 años seguidos, reprobé todas las materias, mi autovaloración personal no existía, yo no era nada, yo quería morirme. Un día me intenté suicidar y no tenía fuerza para meterme un cuchillo, o sea, era lo peor. Y entonces cuando me dan el pase al CUM, finalmente, después de mucho esfuerzo, yo dije, este es el sueño de mis papás y es lo que yo menos quiero en la vida. Entonces me acuerdo que les dije, quiero hablar con ustedes, los senté y nada más agarré, les dije, aquí está mi pase al CUM. Y en lo que ellos ponían su carita, lo rompí. Ya ves que me da por romper cosas, y se fue tremendo. Sus caras de ellos, mi mamá obviamente lloró de frustración, mi papá me dijo, entonces muy bien, muy chingoncito, pues ahora tú te encargas, tú te pagas tu prepa, güey, ya no te voy a dar dinero, olvídate de tu semana, olvídate de mi apoyo, olvídate del coche, muy chingón, vas. Dije, pues sí, muy chingón, cabrón, me voy a meter a la peor prepa de México y voy a ser feliz, güey, cosa que no he podido ser. Complaciéndolos a ustedes para hacer lo que ustedes quieren que yo sea. Y ahí empezó la locura. ¿Nunca tuviste chance de años después de platicar eso con tus papás, ya años después, esa situación? Pues ya no era necesario, ni siquiera se los reclamaría. Estoy convencido que lo hicieron por mi bien, ¿no? O sea, ellos querían lo mejor para mí, lo tengo clarísimo. Claro, la cagaron horrible, pero no puedo juzgarlos por eso. O sea, tengo que juzgarlos por la intención que tuvieron. No juzgarlos, valorar la intención que tuvieron. Y sin duda, mira, ¿quién decía esta frase? Uno es lo que logra ser de sí mismo con lo que te hicieron a ti. O sea, lo que hicieron tus papás contigo, pues hicieron lo mejor que pudieron, igual se equivocaron o no. ¿Qué haces tú con eso? Te quejas y dices, mis papás me arruinaron la vida. O con eso que tienes, pues haces lo que tú quieres, güey, ¿no? Lo que tú quieres. Pues vamos a seguir caminando, mi querido Fer. Vamos llegando a esta parte, por ejemplo, ahí tienes al gran Tintán, Germán Valdés Tintán con Tongolele. ¿Recuerdas esta película El Rey del Barrio? Me encanta y me encanta Tintán y me encanta Tongolele. ¿Quién fue tu cómico favorito de mexicano? En su primera época, Cantinflas, me parece genial, pero creo que mi cómico favorito es Tintán de México. Tintán. Me encanta su espontaneidad, su capacidad además me parecía un gran cantante. Tengo toda su obra musical de las películas porque creo que las versiones que él canta son preciosas. Además improvisaba y bueno, pues fue el primer comediante que hizo como el crossover entre la cultura chicana, ¿no?
De hecho, mi papá, la por cultura ejemplo, mexicana. Mi papá llegó también, pues, fue actor y salió en Los Tres Mosqueteros y Medio con Tintán. Mucha gente cree que Tintán era de Juárez por su rollo de Pachuco. Ajá. Y realmente mi papá me contó la historia de él nace aquí en México. Paco Miller, que era un ventríloco que tenía a Don Roque, un muñeco, Ajá. ¿te acuerdas que decía, le rajo la cara a cualquiera? Ajá. Ese era Don Roque, un cejón así tremendo. Con Paco Miller y su caravana se va a Tintán, al norte, se estacionan un rato en Ciudad Juárez, y ahí es donde un día estaba haciendo un papel que no le gustó a Paco Miller. Le dijo, oye, ¿por qué no agarras otro papel? Y en ese momento estaba el rollo de los Sutsu, de Fiebre Latina, de todos los pachucones. Y él agarró, se compró un traje, le pone la pluma y empieza con su rollo, Increíble. con su carnal Marcelo. Y de ahí toma ese rollo de Ciudad Juárez, empezar a hablar como Pocho, como Sí. el Spanglish, un poquito de... Pero que fue un accidente que se convirtió en historia, ¿no? Y además es un personaje que era en el cine, pero era en la vida real. O sea, lo mejor son las anécdotas de los amigos de Tintán. Igual de grifo también, igual de Bueno, despilfarrador. hay dos anécdotas bonitas de él. Cuando tenía su yate, el Tintavento, que seguro has oído que traía una madresota de mota, una bolsa de mota gigante, y en un movimiento se cae la mota del Tintavento, y el güey sin dudarla, clavado así vestido a rescatar su mota, güey. Y luego, años después, cuando entrevisté luego se le hunde el Tintavento en un huracán, y se compra un barquito en lo que vuelve a tener su barco, ¿no? E invita a sus amigos, pero es una pinche lanchita pinche, ¿no? Y ¿sabes cómo la bautizó? Mientras. Se llamaba el Mientras, en lo que volvía a tener su barco chingón. Me contaba Beto el Boticario que en esa gran época de la carabina de Ambrosio, que se juntaban a veces en fiestas, donde todo mundo pues estaba en el perico a todo lo que da, porque así funcionaba en ese momento. Y que el único que no, pues era Tintán. Entonces que les decía, en medio de la periqueada, les decía, a ver, ¿alguien quiere un chubidubi? Y que lo corrían, sácate con tu pinche peste allá, cabrón, no mames, pinche peste. Y que lo sacaban afuera de la casa, lo ponían en el patio a fumar al pobre, en lo que todos estaban ahí atizándole. Sí, eran los tiempos ya, eso seguramente eran los finales de los 80s. De hecho, terminó haciendo unas películas terriblemente Horrible. malas como Secuba Loyan, ¿te acuerdas de Sí, Capitán Mantarraya? las de Chanoc. Las de Chanoc, terminó haciendo cosas... Muy triste. Y qué bueno que no llegó a hacer telenovelas ya, porque si no, imagínate qué manera de pisotear tu propia gloria. O lo hubiéramos visto con Daniel Pérez Arcaraz en Club del Hogar, lo hubiéramos De visto- Madaleno, de Madaleno, no, algo qué así, claro. tristísimo. Oye, mi querido Fer, pues para cerrar, te tengo aquí, por ejemplo, cosas de Monocordio y cosas de Antídoto. Quiero que me hables un poquito de Antídoto, ese sello de nuestro gran amigo mutuo, Rafa González, y cómo nace Antídoto y cómo nace todo el rollo de Monocordio con Antídoto. Bueno, Antídoto, digamos que tiene su origen pues en la inquietud de Rafa de poder no solo apoyar su propio proyecto, sino de poder generar un espacio para otras bandas emergentes. Monocordio ya había surgido, te digo, de manera muy doméstica, había corrido muy mala suerte en las disqueras donde fui, en EMI, etcétera. Pero entonces empezamos a hacer, Vega Gil y yo, el palomazo informativo en Canal 40, y el señor González estaba empezando Antídoto y le dice a Armando que pues, le interesa sacar un disco del palomazo informativo. Entonces cuando sacamos el disco, el palomazo, yo ya tenía el de Monocordio desde hace un año. Y le dije, oye, pues tengo este disco. Me dice Rafa, ya lo había oído. Dice, pues sí me interesa. Y ya sacamos Monocordio, pero lo que ya le estaba funcionando era el palomazo. En ese tiempo Monocordio era muy menor y el palomazo era de lo que hablaba más la gente. Luego pasó, el palomazo fue bajando y Monocordio fue creciendo. Fue muy curioso el día de la presentación del disco de Monocordio, porque Antídoto estaba naciendo, pero también Antídoto nació con una bronca, porque Rafa ya había hecho muchos contactos con la gente de Órbita, donde estaba un tipo, Alfredo Martel, etc. Y entonces viene un cambio en la radio pública y entra la gente de Marcelo Lara, Rulo, todos ellos. Y entonces el día de la presentación de mi disco, me dice Rafa, vamos a hacer vamos a plantear nuestra postura de que estamos contra la gente de Reactor. Porque no nos van a apoyar. Le digo, oye, pero están llegando hoy a Reactor.
Sí, pero vamos, viene Frata, viene todo. Y sí, yo me acuerdo que le dije, Rafa, yo no le entro. Yo estoy empezando, güey. ¿Yo por qué me voy a pelear con alguien que también está empezando? Porque no nos van a apoyar. No sé, güey. Yo llevé mi disco y lo empezaron a programar. Entonces fue un momento muy rudo, porque, pues sí, Antídoto nació con una ruptura, ¿no? Del espacio donde iba a programar su música. Pero creo que sí fue un error también estratégico, porque al Antídoto pelearse con los nuevos del Reactor quedaron bloqueados. El único de Antídoto que no fue bloqueado en Reactor fue Monocordio. Pero porque creo que Monocordio tiene una premisa que es, yo no me voy a cerrar las puertas solo. O sea, la postura de Monocordio es sí a todo, salvo a lo que vaya contra la dignidad de mi propio proyecto, ¿no? Entonces, bueno, fue un momento bien rudo, porque sí me acuerdo que con Rafa, que lo quiero mucho y que hemos tenido muchas batallas y juntos y muchas aventuras, pero ahí sí fue decirle, no me voy a pelear con alguien que acaba de llegar. Y creo que, pues, hasta la fecha puede ser debatible los puntos de los dos, pero bueno, así nació. Y Antídoto, de cualquier manera, creo que tuvo una buena historia, que lanzó discos muy importantes. Y creo que Monocordio también, pues, tuvo una historia diferente, porque yo también, pues, no he sido el clásico rockero que viene de la tradición o de rock en tu idioma. Yo como que vengo de otro lado también, ¿no? Y siempre, nunca dejé de hacer periodismo, nunca dejé de escribir. Entonces tampoco siento ser el prototipo del rockero mexicano clásico, ¿no? ¿Y eso cómo te hace? Eso es algo bien importante. ¿Cómo te sientes tú cómo te pega el fandom de decir, ¿sabes qué? Tengo Monocordio, que por cierto, todos estos discos de Monocordio, de Caramelo Santo, de Ensamble Galileo, los pueden encontrar aquí en Factotum Records, todos los discos de Antídoto. Pero ¿cómo te sientes tú de ser famoso en la tele, tener tu grupo y de alguna manera estar en este momento muy, muy activo en todo, en cine, televisión, presentando tus libros, que es otra gran faceta tuya, los libros? ¿Cómo te sientes eso? ¿Cómo te pega? Pues no me pega porque no me siento famoso, la verdad. ¿Qué será? Me gusta, me siento muy satisfecho, muy contento o quizás hasta orgulloso de ser un tipo tan aferrado que hago exactamente lo que me gusta. Y que aún, a pesar de que hago exactamente lo que más me gusta, eso no lo exime de que en medio de lo que me gusta hay 1000 pedos y 1000 broncas que hay que resolver y que a veces ya no te aguantas o ya no encuentras cómo solucionar ciertas cosas. Pero el tema de la fama, no, a mí me gusta mucho, más que sentirme famoso, me gusta sentirme querido. Yo escribo y hago música para que me quieran. Y me siento muy querido. No así de una manera, o sea, no como Juan Gabriel cuando salía a la calle, ¿verdad? Pero sí me gusta caminar y que la gente me dé un abrazo, me salude, me pide una foto. A veces voy a un bar y me invitan un mezcal de una mesa. No, me dejo querer absolutamente, porque pues ese es el sentido de hacer música para mí. A mí la verdad, ser famoso, ganarme un Grammy, salir o sea, no es que esté mal, pero no es mi objetivo. Mi objetivo es caminar en mi ciudad y encontrarme gente que me quiera y que podamos platicar y que pueda sentirme, o sea, ¿cuánta gente famosa no sale a la calle porque, pues sí, mi público es muy chido, pero no me codeo con él porque me cagan? O acá nuestro chamán de la contradicción de la raza, pero me caso con una extranjera, la raza, pero me voy a vivir a otro país, México, pero el chamán de la contradicción, ¿no? A mí me encanta vivir en mi país. Creo que aquí es donde hace falta mucho por lo que tú estás haciendo. Pues tú podrías irte igual también a Los Ángeles a poner Amoeba Records, Bacteria Records, ¿no? Aquí hace falta. O podrías incluso estar en la Condesa teniendo otra tienda de discos en la zona donde está toda la banda que tiene aparentemente la lana y el gusto por... No, güey, estás abriendo un espacio en una zona marginada de la cultura, el oriente de la ciudad, o donde empieza el oriente de la ciudad. ¡Qué chingón! Esa es la lucha, como los que ponen centros culturales en Indios Verdes o en zonas de la ciudad donde jamás se ha abierto una librería ni una tienda de discos, ¿no? Entonces yo creo que aquí es donde vale la pena hacer... Le digo a mis hijos que les gusta la música, que quizás a ellos les toque ser la primera generación de músicos mexicanos que trasciendan fuera de México sin tener que disfrazarse de gringos y cantar en inglés, que se me hace la cosa más patética y triste del rock mexicano. Querer competir
disfrazándote de ellos, güey. Si tenemos aquí una cultura que ya quisieran esos güeyes, y resulta que los vamos a imitar cuando tenemos aquí tanto que proponer y decir y hacer, yo creo que vamos a ver cosas muy bellas. Para los que amamos la música y hemos visto toda esta lucha de la que hemos hablado, nos va a tocar ver cosas muy emocionantes y muy bellas los próximos años. Oye, mi querido Fer, ¿y qué te pareció la tienda en este recorrido? Es una chingonería, muy bonita tienda, un gran esfuerzo que obviamente hay detrás de todo esto, una colección que me encanta porque es completamente ecléctica, no hay pudor. Podemos tener un disco de Mimoso Ratón, uno de la banda Timbiriche y uno de sonido Motown y Nine Inch Nails. O sea, me parece que el melómano de esta época debe quitarse todos los prejuicios. Cuando íbamos al Chopo hace 30 años, si te gustaba el punk no te podía gustar el ska, si te gustaba el metal no te podía gustar el pop. Ahora el chiste es que sepamos encontrar la belleza o el valor de cada música y también el contexto histórico en el que cada música se da, porque, por ejemplo, la banda Timbiriche encierra muchas respuestas de por qué el rock mexicano real no prosperó en este país. Cuando Televisa y Luis de Llano quisieron crear una especie de rockcito artificial, deslactosado, sin rebeldía, sin irreverencia, ¿no? Entonces, Timbiriche tiene mucho que decirnos, por ejemplo, sobre eso, ¿no? Pues mi querido Fer, vamos a terminar, ¿qué te parece? Con un cuestionario proustiano. Venga. Te hago una pregunta y lo primero que te venga a la cabeza, ¿no? El amor. Todo, es todo. El odio. No es una buena inversión de tiempo. La música. Creo que somos música, que todo lo que existe responde a vibraciones y sonidos, y me gusta ver la vida de cada uno como una canción que comienza, se desarrolla, llega a tener un coro. El coro de la vida es cuando te gusta mucho algo, como por ejemplo tener una tienda de discos, y te quedas en eso repitiendo esa rola hasta que rayas el disco. La radio. La radio quizás es el medio de comunicación más entrañable que hemos inventado los seres humanos. El cine. El cine, pues es el arte total, ¿no? Un arte complejísimo que nunca deja de decirnos cosas, y que yo soy muy fanático, viendo tu póster de The Warriors, que la he visto como 20 veces, se la acabo de poner por primera vez a mi hijo menor, y me encanta volver a leer libros y volver a ver películas y volver a escuchar discos, porque creo que nunca oye uno el mismo disco o nunca lees el mismo libro, aunque sea el mismo. La familia. Pues mi amor absoluto. He tenido la gran fortuna de tener a mis padres, de tener 2 hermanas, de tener muchos sobrinos, de tener 2 hijos increíbles. Me nutren todo el tiempo y vivo muy comprometido con ellos. Recibí tanto amor que lo menos que puedo hacer es intentar devolver un poco de ese amor que se me dio. La amistad. El valor quizás más grande, un tesoro, ¿no? Es como la posibilidad de ampliar tu familia de sangre a un territorio más amplio, y yo le rindo mucho tributo y cariño a la amistad. Mis amigos son mi todo. Pues mi querido Fer, así me quedo con esta amistad. No te conocía físicamente, pero bueno, sabía de ti, de tu trayectoria, y la verdad que me quedo con esta persona que está del otro lado del micrófono. Mucho gusto. Eres grande como persona, admiro lo que haces, y a seguirle dando en la música, en la radio, porque tú cuentas historias que muchos de nosotros quisiéramos contar. Y a todos ustedes, gracias amigos de Factotum Records. Recuerden que sigan esta entrevista en YouTube, en Factotum Records, que nos sigan en Instagram, en Facebook. ¿Y tienes alguna presentación o tienes algunas cositas que vas a hacer pronto, o dónde te pueden seguir tus... ¿Me pueden seguir? ¿Cuándo va a salir? Esto está saliendo en este momento. Este va a salir en unos 3 días. Ok. Bueno, pues más bien les paso mis redes para irles comunicando ahí. En Twitter, donde de repente hablo de música o de política o hasta de filosofía, estoy como @monocordio. En Instagram como @Fernando Rivera Calderón. En Facebook, que ya solo es como para nuestros tíos y eso, pero estoy también como Fernando Rivera Calderón. Y sobre todo, pues me encuentran en la red social fundamental, que es la calle.
¿no? A mí me gusta andar en la calle, me gusta caminar en la ciudad y me gusta encontrarme a la banda. Y luego se nos olvida que esa es la red social, la primera, la principal, la fundamental. No olvidemos, no cambiemos la calle por el celular, ¿no? Pues que espero verte más seguido aquí en la Jardín Balbuena, que Seguro, vengas a saludarnos seguro. y vamos a preparar por ahí, ya viene el compilado Balbuena 2 y espero que Monocordio sea parte de ese compilado. Claro, cuenta con Ustedes, ello. amigos, recuerden que en Factotum Records se encuentran el soundtrack de su vida. Gracias, chao.